Cuando el diablo maldijo al charro negro. En las profundidades de un remoto pueblo mexicano se contaba una leyenda oscura sobre un charro misterioso que aterrorizaba a los habitantes durante las noches de luna llena. Este es el relato de terror extremo de Cuando el diablo maldijo al charro negro. Había una vez un valiente charro llamado Alejandro, conocido por su destreza en el manejo del lazo y su amor por los caballos. Pero un día, su vida cambió para siempre cuando se encontró con un extraño anciano que le ofreció un trato irresistible. El anciano resultó ser el mismísimo diablo disfrazado, y le prometió riquezas y poder a cambio de su alma. Movido por la ambición, Alejandro aceptó el trato sin saber las consecuencias que le esperaban. En un instante, su apariencia cambió drásticamente y se convirtió en el charro negro, un ser siniestro con el rostro oculto por un sombrero negro y un aura de maldad que lo rodeaba. Desde ese día, el charro negro vagaba por los campos y los pueblos, sembrando el terror y la desgracia dondequiera que iba. Su risa maligna resonaba en las noches, y su presencia era anunciada por el sonido de los cascos de su caballo negro. Las personas del pueblo vivían aterrorizadas, encerrándose en sus casas y rezando para que el charro negro no los encontrara. Pero la maldición del diablo era implacable, y nadie podía escapar de su alcance. Un día, un joven valiente llamado Juan decidió enfrentar al charro negro y poner fin a su reinado de terror. Confiando en su coraje y su astucia, se aventuró en busca del sombrero maldito del charro, el único objeto que podía romper la maldición. En su búsqueda, Juan se encontró con múltiples obstáculos y trampas puestas por el charro negro para proteger su sombrero. Pero Juan no se rindió y, finalmente, llegó al lugar donde el charro negro se ocultaba. Una batalla épica se desató entre Juan y el charro negro. Los relámpagos iluminaban el cielo mientras los dos luchaban con todas sus fuerzas. Juan logró arrebatarle el sombrero maldito al charro, liberando así su alma de la maldición del diablo. El charro negro, derrotado y sin poder, desapareció en el aire, dejando tras de sí un silencio ominoso. El pueblo celebró la valentía de Juan y agradeció por haberse librado del terror del charro negro. Pero la historia no termina aquí. Aunque el charro negro fue derrotado, su maldición perduró en la memoria del pueblo. La leyenda de Cuando el diablo maldijo al charro negro sirve como recordatorio de los peligros de hacer tratos con fuerzas oscuras y la importancia de enfrentar nuestros miedos para encontrar la redención. A partir de ese día, el pueblo se volvió más cauteloso y sabio, sabiendo que el mal siempre acecha en las sombras y que la lucha contra él nunca termina.